Estamos al frente, como verán, ATEP, que es la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, que fue fundada en el 49. Digamos, lo que va a ser el primer gremio de maestros y maestras de la escuela, ¿no? Y los docentes primarios, ¿no? claro, sí, claro, lo que tiene de importante ATEP en un comienzo es que, si bien antes había habido algunas ligas de docentes que se organizaban, siempre se terminaban desarmando por la misma represión que tenían, ¿no? Desde los directivos y desde el Estado, que las mandaban a las maestras muchas veces a turno noche, a otras turno mañana, las cambiaban de escuela para intentar justamente que no se junten, ¿no? ATEP, digamos, logra justamente tener continuidad y es fundada, digamos, en el 49. Y va a nuclear a todos los maestros y las maestras, principalmente de la escuela primaria. Hay que pensar que hasta hace muy poco lo único obligatorio era justamente la escuela, hacer, digamos, la escuela primaria. Y en Tucumán, como le decía, la mayoría de la población trabajaba en el azúcar y desde los 8 años ya muchas veces tenían que dejar la escuela e irse a trabajar con los padres, ¿no? Así que la mayor cantidad de docentes que había en Tucumán eran de las escuelas primarias. Y a su vez había una problemática muy grande que era la diferencia entre las escuelas provinciales y las nacionales. Así que, digamos, las primeras grandes luchas que va teniendo ATEP es con el tema de la igualación de las provinciales y las nacionales, más allá, digamos, del aumento de sueldo y los reclamos en la estructura edilicia, ¿no? También para pelear por esta educación pública, digamos, para que todos los alumnos pudieran hacer, digamos, esta educación pública que eran los partes primarios. Claro. Sí, bueno, y ATEP se va a ir convirtiendo en el tiempo en una referencia a nivel nacional, ¿no? De lo que es, digamos, los gremios de docentes. Y bueno, y la particularidad que tenía acá es que era un gremio que en su mayoría eran mujeres. Y eso por ahí, digamos, por lo menos en Tucumán, era como súper llamativo, las grandes marchas o concentraciones que hacían, que eran mujeres maestras encima, ¿no? Digamos que era como una cosa muy atípica dentro de todas las protestas que había acá. Y además, toda esta huelga que contaba Rodrigo se daban, digamos, de las maestras de ATEP, digamos, molestaba, digamos, en ese entonces gobernador de la provincia, que era Celestino Gelsi, y a su ministro, porque, digamos, tenían comentarios machistas hacia las maestras, porque hacían huelga y todo eso. Además, hay una de las huelgas que hacen las maestras acá en la Plaza Independencia, que, digamos, la reprimen, digamos, con camión hidrante, con pintura roja, la manchaban los delantales, digamos, cuando ellos iban a trabajar, digamos, como para identificarla, digamos, no iban a comprar, digamos, otros delantales, digamos, claro, en ese momento, digamos. Sí, y por ahí, digamos, capaz que algo han visto, digamos, una de las históricas peleas que tiene justamente el gremio docente, que sigue hasta el día de hoy, es por un lado está esta asociación con la maestra o el maestro, con el formador, digamos, de la conciencia ciudadana o de la identidad nacional. Así que cuando va a huelga se le reclama que son los chicos los perjudicados, y a su vez también esta asociación entre la maestra y una segunda madre, ¿no? Digamos, hay muchos colegios, y más en esa época, por ejemplo el Cielo de los Ingenios, muchas escuelas tenían comedores y siguen teniendo, digamos. Así que hay, digamos, toda esa asociación que muchas veces como que perjudicaba, digamos, la lucha o generaba mucho cuestionamiento de parte de la sociedad. Ahora, en los 50 y 60 hay un proceso de radicalización, digamos, y se puede decir como de proletarización de lo que son, digamos, el movimiento de docentes, y cada vez más, digamos, se van como metiendo más discusiones sobre el tema de que el docente es un trabajador, y se plantea, uno lee por ahí, digamos, los panfletos de ATEP de esa época y hablan de obreros intelectuales, ¿no? Y todo el tiempo están planteando la necesidad de articular con FOTIA y con los demás gremios, ¿no? Es como bastante interesante por ahí esto. Y cuando es el cierre de los ingenios, también hay que pensar que si los chicos de la escuela se tienen que ir, digamos, los docentes también están directamente perjudicados, también por el cierre y todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, FOTI y ATEP van a ser uno de los principales, digamos, que luchan en contra del cierre, digamos, y en esta lucha, digamos, que se dan en los 60, es como que se va soldando esta unidad bastante grande. Y bueno, y de ahí es como que se dice que ya no había diferencia entre un overall y un delantal, siempre como que cuentan en ese momento, ¿no? Y sale como una reivindicación, una frase que dicen que en todas las luchas siempre está la solidaridad de ATEP, ¿no? En este momento surge también un dirigente que es muy conocido, que acaban de la placa, que es Isauro Arancibia, que era un docente de Montero, que, digamos, está al norte de Tucumán, y que era muy conocido, era conocido como el maestro descalzo, porque, digamos, era tan pobre que iba descalzo a clase, o sea, tenía que caminar para ir a clase en una escuela rural descalzo.
así que era como conocido como el maestro de descalzo, y por ahí es todo un símbolo, digamos, también del momento, digamos, del perfil que tenían los dirigentes sindicales, ¿no? Él gana las elecciones para secretario general de ATEP y lleva también a cabo toda esta huelga para que a los docentes se les reconozca, digamos, el estatuto docente acá a nivel ¿Qué año eso, perdón? El 58. En el 62, digamos, se aprueba el estatuto docente, que con toda esta huelga, digamos, que venían realizando ATEP, en el 62 se logra, digamos, la aprobación del estatuto docente, que era que reglamentaba los beneficios como ser, digamos, salario justo, también vacaciones, participación en el gobierno escolar, digamos, se le conoce este reglamento. Y sí, bueno, digamos, ATEP también va a tener un rol bien protagónico, digamos, los tucumanazos siempre cuentan de que cuando reprimían, todos salían corriendo y se escondían o en Fotia o en ATEP, digamos. Y por ejemplo en el 74, cuando este congreso que llama Fotia, uno de los lugares donde se reúne clandestinamente este congreso es en la sede de ATEP. Antes la sede de ATEP funcionaba aquí a la vuelta donde está la placa, que digamos derrumbado que un hueco, ahí funcionaba antes la sede de ATEP. Y bueno, y con la vuelta a la democracia, ATEP va a ser uno de los protagonistas, digamos, la fundación de la CETERA, ¿no? Y Isauro, no sé si era subsecretario general, una cosa así, o sea, tenía un cargo bastante importante, digamos, ahí. Digamos, de ese proyecto había participado Isauro Arancibia, Marina Vita en Cucuy, que era secretaria general del gremio, Eduardo Requena, el maestro cordobés también. Desaparecido. Sí, desaparecido. Bueno, digamos, ellos habían participado de este proyecto que era también para nuclear a todas las jurisdicciones de todos los sindicatos, digamos, del país, digamos, de docentes. Bueno, y también Isauro Arancibia, bueno, también era... recibe amenazas de la AAA, como contaba Rodrigo, que la AAA se le insertó muy fuerte aquí en Tucumán, y en la noche del 24 de marzo de 1976, Isauro Arancibia, junto con su hermano, volvía del velorio, digamos, de Atilio Sandillán, que lo velan, digamos, el día 23, acá en Tucumán. Él volvía del velorio y él se encontraba con su hermano, digamos, del gremio, donde funcionaba IATEP, donde vivían ellos, digamos, y, digamos, un comando, digamos, organizado, digamos, pues en este caso por Bussi, Bussi, irrumpen en el local y asesinan a Isauro y a su hermano, digamos. Se calcula que Isauro Arancibia tenía 120 balazos y su hermano Arturo 70 balazos. Lo que contaba su hermana en un documental que se llama Maestros del Viento, que lo pueden ver también, digamos, en Vimeo. Sí, sí, por ahí digamos esto, digamos también, como lo mismo que decía en foto, digamos, la hazaña con la que se agarraron, digamos, esto de acribillarlo a balazo y el cuerpo lo esconden varios días y consigue finalmente la familia que le devuelvan a través de gestiones creo que con el arzobispo. Bueno, y el local, hay una foto también de la habitación toda baleada y es, digamos, es como muy impresionante. Y hay un autor tucumano, Eduardo Rosenbach, capaz que lo conocen, que digamos como que dice que justamente la dictadura tenía que empezar su primer día asesinando a un docente como para marcarlo, ¿no? Lo que iba a venir. La oruga sobre el pizarrón. ¿Cómo? La oruga es pensarlo así. Claro. Además, no conforme con eso, digamos, los militares le roban sus zapatos, digamos, a Claro. Isauro, que era muy simbólico como maestro, y Eduardo Rosenbach lo dice en su libro, digamos, que como trata de devolverle los zapatos a través de su libro, digamos, que no es justo que para él que un maestro ande descalzo en el cielo, digamos. Más que nada con esa frase lo resume, digamos. Sí, bueno, y eso también, digamos, por ahí es como bastante simbólico lo que pasa, digamos, con Atilio y con Isauro, porque si uno se pone a ver, cuando es, digamos, la noche del 24 de marzo los asesinan a Isauro, ya han sido asesinados los dos máximos dirigentes de Tucumán, digamos, los dos que tenían convocatoria de masa, digamos, y digamos, por ahí como muchas veces se habla, ¿no?, de que el terrorismo de Estado empezó el 24 de marzo y todo, y esto demuestra que estaba mucho antes, estaba planificado, y cuando se da esto, digamos, todos los que mencionábamos, digamos, por ejemplo, las personas que aparecen en el mural han sido asesinadas, desaparecidas, y bueno, y también los fundadores de CETERA, que él decía, Marina Vilte, Eduardo Requena, así que... Digamos que uno de esa articulación a nivel nacional de todos estos dirigentes máximos, digamos, los podemos buscar a la masa, digamos, más que nada. Sí, bueno, por ahí también es bien simbólico, digamos, esto ya es como extra. En la querella, digamos, por el asesinato digamos, en el juicio por el asesinato de Isauro, ATEP no está participando, es CETERA la que está en la querella, y la denuncia histórica que se le hace a ATEP es que nunca se hizo cargo de Isauro. Y por ejemplo, uno entra a los otros gremios docentes y tienen la imagen de Isauro y ATEP no, digamos. De hecho lleva el nombre de, digamos, el dirigente que lo sucedió, digamos. Y, ¿cómo? No, y porque justamente no le conviene a ATEP hacerse cargo de su historia, digamos, de lucha.
Además la CETERA es la que es la querella en el juicio, digamos, que están haciendo ahora. Es la CETERA y la familia, digamos. Y la placa la acaban de poner también del sindicato de empleados judiciales y la CETERA, ¿no? De ATEP, digamos. Como por ahí para dimensionar también, digamos, el peso que tiene la represión y esa búsqueda, digamos, de desarticular todo, ¿no? Después de esto también se fragmenta todo lo que es el movimiento docente y empiezan a haber gremios de escuela primaria, secundaria, privado, universitario. Antes ATEP nucleaba todo, digamos, y ahora hay 4 o 5 gremios. Por ahí cerrando, digamos que en el camino recorrido por el sindicalismo docente tucumano, digamos que ahí se logra constituir a la escuela como un espacio de intervención política y se muestra la figura de los docentes como trabajadores de educación. Como decía Rodrigo, que había 2 figuras, y también como militantes sociales, más que nada, para los que vienen a marcha y todo.